Buenas tardes, Jaime. Un gusto tenerlo acá en el podcast de Presente. Muchas gracias, Paola. Para mí un gusto y un honor estar aquí presente en este podcast. Gracias. Aclaración que tuvimos un live en el que nos rogaron muchas personas invitarlo al podcast, así que igual es muy exigido por el público. Ah, gracias, un honor para mí, la verdad. Gracias. Primera pregunta. ¿Cómo Jaime Dunn se animó a ingresar a la política? Y lo más importante, ¿por qué? A ver, yo creo que en realidad siempre estamos en política. No en politiquería, en política. Todos, cuando hablamos de nuestras ideas, nuestros anhelos, y cuando hacemos una crítica constructiva y planteamos ideas sobre nuestra situación en lo político, en lo social, en lo económico, estamos ejerciendo la política. Ahora yo creo que la política se ejerce, ¿no?, desde dos lados, desde un lado de la mesa, haciendo crítica constructiva, haciendo análisis, que es lo que yo he hecho durante muchos años, o pasándote de ser el de las opiniones, el análisis, las sugerencias y las críticas constructivas a la acción, ¿no? Entonces creo que en realidad uno toma un paso, no todos lo toman ese paso, y yo he decidido un día, hace 2 años más o menos, 2 años y medio atrás, con los pasaportes de mi familia sobre la mesa y mi esposa charlando, diciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿sigo aquí en la crítica o voy un paso más allá de tratar de promover, de coadyuvar desde donde uno está, ¿no es cierto?, lo que podría ser un cambio? Y eso te lleva a situaciones y a circunstancias que nunca son las que uno planifica, pero uno sabe que va en la dirección de tratar de promover un cambio. Y de esa manera, de manera activa, he estado en contacto con actores de la política, muchos con mucha experiencia, otros nuevos, tratando de conversar, de inducir, ¿no es cierto?, a que pueda haber primero una unidad y podamos discutir estas ideas y de alguna manera poder colaborar humildemente desde donde uno está, ¿no? ¿Y con qué actores pudo tener una conversación? Mira, yo te diría que de toda la de todo ese universo de actores políticos que hay, algunos precandidatos, otros no, otros más en el ámbito legislativo, por ejemplo, otros con experiencia más en el pasado que ya no están actuando en política, pero han tenido mucha experiencia en el pasado. Son personas con las que he estado interactuando, siempre en mi rol, en mi rol de ser un experto, digamos, en el tema financiero, en el tema económico, planteando ideas, planteando cambios, buscando sugerencias y tratando de entender, en realidad, investigando mucho cómo funciona todo esto. Yo soy una persona que me gusta investigar mucho y analizar mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos en una situación económica de alguna manera con ciertas similitudes a lo que pasó en los ochentas. Entonces, qué mejor que ir a hablar con la gente que estuvo siendo los protagonistas, ¿no es cierto?, en generar ese cambio, en buscar reformas económicas. Son fuentes valiosas de información, por ejemplo. Y justamente en otras entrevistas usted mencionaba que también llegó a asesorar algunas alcaldías, si no me equivoco, gobernaciones. ¿Se podría saber cuáles fueron estas, en qué gestiones? Bueno, a lo largo de mi carrera profesional he estado de asesor en algunos casos y en algunos casos he estado participando activamente, por ejemplo, en una época ayudando a consolidar las finanzas y más que consolidarlas, rehacer todo el tema financiero de la Alcaldía del Alto. La Alcaldía del Alto terminó una gestión fatal en ese momento con Condepa. Recuerdo el apellido de este alcalde, este último alcalde, Jiménez, que prácticamente destruyó la alcaldía y había que rearmar todas las finanzas, ¿no?, de la alcaldía. No se sabía si había ingresos o no, estados financieros,
realmente a la destrucción total y absoluta de una institución. Entonces había que reconstruirla y fui invitado con todo un equipo de gente, ¿no?, para poder participar en la reconstrucción de todas las finanzas de la alcaldía, rearmar todos sus procesos internos, administrativos, y no solamente eso, reactivar el proceso de recaudación, que era bien importante, ¿no es cierto?, porque habían obras que no se estaban haciendo y había una situación muy compleja, ¿no? Por ejemplo, esa es una actividad que hice. Y a través de la historia de Bolivia, justamente hablando de la institucionalidad, ¿por qué cree que la institucionalidad en Bolivia es tan débil? Porque las personas que están dentro de esas instituciones son débiles también. ¿Mm? O quieren que sea débil la institución, como es en el caso ahora. Hoy en día, por ejemplo, vemos una situación donde se debilita a las instituciones, ¿no?, desde el mismo Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está obviamente con una línea muy clara de un movimiento al socialismo, por lo tanto hay que debilitar las instituciones para poder hacer los cambios más rápido. Obviamente los cambios en el sentido que quieren llevar para consolidar este modelo económico, social, comunitario, productivo. Entonces, el sistema electoral es mi enemigo, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral, ¿no?, tiene que estar debilitado. La misma Constitución, 2009, se ha vuelto de alguna manera el principal enemigo del gobierno, porque obviamente era muy bonito poner cosas que para que todo el mundo esté feliz, era básicamente este grupo social que quiere tal cosa, metan eso, y el otro que quiere eso también adentro, ¿no es cierto? Y evidentemente ha sido una constitución que en su nacimiento, por eso ha tenido muchos problemas, no solo contradicciones, digamos, sobre lo que querían diferentes grupos sociales o grupos políticos, sino porque se quería forzar un movimiento al socialismo. Entonces era importante que asambleístas que representaban a la oposición en ese momento, ¿no?, peleen para que ciertos artículos no se coloquen o se redacten nuevamente, ¿no es cierto? Pero todos sabemos la historia, que muchos artículos simplemente se redactaban en una oficina paralela, digamos, a la asamblea, y venían con asesores externos a poner todo eso. Entonces, todo eso ha hecho que el país sea un país totalmente desinstitucionalizado, ¿no es cierto?, y con muchas contradicciones, ¿no? Entonces, hace un par de días hemos tenido esta reunión importante entre el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral en realidad, con los partidos políticos. ¿Y para qué se han reunido? Para garantizar que haya elecciones. ¿Cómo es posible? O sea, en un país normal vos no tienes que hacer ese tipo de reuniones, pero aquí hay que hacerlo. Y hay más o menos 15 puntos, si no recuerdo mal, donde se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, que las acciones que tome el Tribunal Electoral se van a respetar, que se necesita $7 millones, que el Ejecutivo consiga esa plata para que se pueda hacer las elecciones en el exterior. Se tienen que tocar los temas, ¿no es cierto?, de que la preclusión que está en la ley electoral es un tema fundamental en un proceso electoral, se pueda llevar a cabo, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Y qué sé yo, otros puntos también para garantizar que hay elecciones. Pero en el fondo, en realidad, son los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral que se están poniendo de acuerdo de protegerse contra otro poder del Estado, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque están destruidas las instituciones en este país. Tienes una Asamblea Plurinacional que está anulada, ¿no? El Poder Ejecutivo, en colusión con el Tribunal Constitucional, pueden hacer lo que les da la gana en este país, ¿no? Entonces las instituciones están ahí y son débiles porque son debilitadas por otras instituciones, son debilitadas en este caso por el Poder Ejecutivo, pero también porque son instituciones que tienen gente que de alguna manera tiene debilidad, ¿no es cierto?, en sus funciones. Porque no tienen el conocimiento suficiente, no tienen la credibilidad suficiente, y también porque forman parte, ¿no es cierto?, de todo este mecanismo de pulverizar las instituciones de Bolivia. ¿Y cómo cree usted que podríamos recuperar la institucionalidad en Bolivia? Pero usted además cree que se podría hacer solo desde dentro del aparato público, también fuera del aparato público. No, yo creo que es un
un trabajo de toda la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros no solo demandar la fortaleza de las instituciones, sino también, sí hay un tema que es propio de los ciudadanos, que debemos también esas instituciones que están armadas, ¿no es cierto?, que están funcionando transparentemente, si llegamos a tener esas instituciones que debemos llegar a tener, la sociedad tiene que también respetar esas instituciones, ¿no es cierto? Pero las instituciones también se tienen que hacer respetar, tienen que mostrar un alto grado de transparencia, de legitimidad, ¿no es cierto? Y tienen que inspirar confianza a la gente para que se las respete. Porque yo te hago simplemente yo hago el siguiente análisis y te lo hago a ti. Los ciudadanos bolivianos en Bolivia se cruzan los semáforos rojos. Pero ese mismo ciudadano cruza la frontera con Chile, el Perú o se va a Miami y respeta todas las leyes y respeta todas las luces rojas. ¿Por qué? Si es el mismo ciudadano. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que está en un país donde la institucionalidad se respeta. Eso es lo que pasa. Y, por ejemplo, Jordan Peterson, un autor psiquiatra muy importante en Estados Unidos, justamente hablaba de las instituciones en el sentido de que estas han sido construidas y han sido un trabajo que ha costado miles de años, por lo cual él critica duramente cuando entra un nuevo gobierno y trata de transformarlas drásticamente, como usted lo mencionaba, tal vez el partido actual que ha estado gobernando por más de 20 años. Pero igual mencionaba lo que usted decía, que las instituciones también se forman de acuerdo a principios y valores. Entonces, ¿usted cree que la sociedad boliviana tiene estos principios y valores para respetar la institucionalidad? Lo tiene que tener, ¿no es cierto? No solo viene del tema de la educación, sino de la confianza que inspiran las mismas instituciones. Por eso este ejemplo que te daba, ¿cómo es posible que un ciudadano boliviano aquí no respeta las instituciones, pero cuando va a otro país sí las respeta? O sea, no es que cruzando la frontera ha tenido un curso acelerado de civismo, de institucionalidad y de moralidad, es la misma persona. Lo que pasa es que está en un país donde la institucionalidad funciona, las instituciones, la ley funciona, el respeto a las autoridades funciona, porque también las instituciones irradian ese respeto, esa transparencia. Y son países donde las instituciones, yo te adiciono 3 autores más, Acemoglu, Robinson, Edwards, cuando escriben muchísimo, no solamente algunos de ellos el tema de la macroeconomía del populismo, sino también podemos analizar por qué fracasan los países, ¿no es cierto? Los países fracasan porque esas instituciones son instituciones extractivas, es decir, no están hechas para ayudar a la población y velar por el desarrollo, el bienestar de la gente y del país, sino son extractivas en el sentido de que están para hacer que un grupo de personas, una élite, una casta, ¿no es cierto?, sea la que se beneficie de esas instituciones. Entonces las instituciones tienen dueños. Entonces eso hace que la gente no las respete también, porque sabemos que tienen dueños y no están actuando en favor de la sociedad, están actuando en contra de la sociedad y a favor de ciertos grupos. Y yo te pongo un ejemplo, que a veces lo tomamos a chiste, pero hay, como no, los políticos se han reunido esta mañana para hacer una alianza y el primer tema es ¿quién se queda con la aduana? O sea, eso lo hemos escuchado siempre en nuestro país. El cuoteo. O sea, se están cuoteando las instituciones del país. Entonces, ¿quién va a respetar, ¿no es cierto?, una institución si va a ser usada, ¿no es cierto?, transitoriamente y coyunturalmente por algún partido, ¿no? Entonces, instituciones que se cuotean son instituciones que nunca van a ser legítimas ante la sociedad. ¿Y usted cree que en estas elecciones también existe este cuoteo, tanto en oposición como en oficialismo? Yo te diré que lamentablemente esa es la forma en que se está funcionando siempre en este país, ¿no es cierto? Esa es la pena, ¿no? Entonces, cuando te hablan de factores de unidad,
uno de los temas que no sale al público, pero se discute dentro de la potencial unidad es quién se queda con la Cancillería, quién se queda con la aduana, quién se queda con las Fuerzas Armadas, o sea, como si fuese un botín que hay que repartirse. Yo obviamente estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? que se haga eso, ¿no? Por eso en el plan en el programa de gobierno que yo estoy trabajando, yo creo que es fundamental restituir la meritocracia primero en este país, ¿no? Y evidentemente van a haber alianzas, pero las alianzas no tienen que ser quién se queda con qué, sino quién es el que tiene los mejores cuadros, ¿no es cierto?, para ciertas instituciones, y a raíz de eso debería definirse cómo se manejan las entidades del Estado. Y este plan de gobierno que usted lo está armando, ¿hace cuánto lo está haciendo? ¿Lo está haciendo también por alguna posible candidatura? No, mira, el programa de gobierno yo lo veo redactando en realidad hace más de un año atrás, y de alguna manera es producto de las conversaciones con los actores en la política y en la economía en el país y en el ámbito de la educación, la salud también, de intercambio de muchas ideas, pero principalmente siguiendo principios liberales, ¿no? Eso es bien importante. Entonces este documento lo he estado trabajando, como te digo, durante mucho tiempo, intercambiando ideas con potenciales candidatos. Muchos de ellos, perdón, muchos de ellos sí están utilizando algunas de estas ideas. Otros capaz las usen más adelante, y hay otros que las usan más que otros, digamos, ¿no? O sea, en el Foro Económico, por ejemplo, Santa Cruz, que hubo hace unas semanas atrás, por ejemplo, cuando lee su carta a Luis Fernando Camacho, él con nombre y apellido me menciona, ¿no? Y me agradece por las ideas que junto a un equipo que estamos trabajando, que esas ideas se están irradiando y se están complementando con programas de gobierno, ¿no? Y además de Luis Fernando Camacho, ¿quiénes están apoyando sus ideas? No, Luis Fernando Camacho lo dijo de manera pública, los demás, hay unas por aquí, por allá, pero yo creo que es relativamente fácil darse cuenta quién es, porque de pronto todos tienen ideas liberales. Claro. Y hablando justamente de candidatos políticos o de actores políticos, ¿qué piensa usted de aquellos actores que se los conoce más como los viejos políticos y aquella renovación política? ¿Cree que debería haber la participación de ambos actores o ya de lleno que una nueva generación política entre a gobernar el país? Mira, el país necesita una renovación. El país necesita ideas nuevas. El país necesita un rumbo diferente, un rumbo nuevo. Y eso creo que se logra con actores en la política que sean también nuevos. Que sean nuevos. Ahora, ojo, nuevo que no se confunda con novato, que no es lo mismo. Entonces tienen que ser actores nuevos en la política, pero que de alguna manera tienen experiencia en el ámbito, ¿no es cierto?, en el que se desempeñan. Creo que eso es vital, eso es importante. No quieres novatos. Por ejemplo, el movimiento socialismo ha nacido con mucho novato. Nuevos y novatos. Es más, después de 18 años siguen siendo novatos algunos, ¿no? Porque no han aprendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, no quieres eso, creo yo. Ahora, especialmente nosotros que creemos mucho en las ideas liberales, sabemos que si queremos un programa liberal, pues tienen que ser liberales los que estén, ¿no es cierto?, a la cabeza de este programa, o gente que conoce mucho de estas ideas. Entonces a mí me parece a veces disonante cuando vemos un antiguo político, es más, digamos que ha estado en funciones de gobierno, en diferentes niveles, ya sea en el poder legislativo o el poder ejecutivo, de pronto hablando de liberalismo como algo tremendamente nuevo, y no sé, de la noche a la mañana se volvió liberal. Bueno, no que no pueda suceder, yo creo que no solo que eso puede suceder, sino que
como yo había escrito una columna alguna vez, a que eres liberal y no lo sabes. O sea, es un antiguo político, ¿no es cierto?, que ha descubierto que es liberal, ¿no es cierto? Y bienvenido. Pero ante los ojos de la gente, ¿no?, puede ser que pierda mucha legitimidad ese descubrimiento que acaba de hacer en los últimos 6 meses, digamos, ¿no? Claro. ¿Y algún ejemplo de quién puede ser o quiénes pueden ser esos políticos? Prefiero no decir nombres, pero creo que la gente se da cuenta, ¿no? ¿Sí? Yo creo que la gente se da cuenta, la gente dice, caramba, no sé, esta persona ha estado en el gobierno, esta persona ha sido autoridad, nunca ha hablado la palabra liberalismo, pero ahora lo habla todos los días, pero como fue candidato, no sé, 4 o 5 veces, ¿no? Nunca hablaba del liberalismo, ahora de pronto lo menciona, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la gente se da cuenta, pero quiero insistir, no significa que está mal eso, ¿no? Pero evidentemente a veces la gente va a buscar lo más auténtico, ¿no es cierto? Lo más auténtico y no solamente la versión la versión de tratar de forzar en algunos casos un liberalismo, ¿no es cierto?, y acelerarlo o acelerar su descubrimiento liberal, cuando en el pasado en realidad nunca lo fue. Justamente eso le quería preguntar. ¿No cree que tal vez sea un oportunismo de muchos políticos? Porque a veces candidatos que ya fueron presidentes tenían medidas que no eran liberales, como la nacionalización, pero como usted lo menciona, ahora sí tiene ese tipo de propuestas. Sí, son liberales que se están autodescubriendo, pero siguen confundidos en su autodescubrimiento. Pero hasta hemos escuchado que había habido socialistas liberales, ¿no es cierto? Y hay un político ahí que se ha declarado, yo soy un socialista liberal. Caramba, qué interesante, ¿no es cierto? O Andrónico en el foro, ¿no?, empieza a hablar de reducir el Estado, ¿no?, empieza a hablar que el sector privado tiene que tener una participación más importante en la economía, y claro, eso lleva a que uno de los últimos exponentes en ese foro tiene que hacer de manera jocosa un comentario, pero al mismo tiempo era muy serio, que dice, caramba, se volvieron liberales todos, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente la gente, creo que se está dando cuenta de quiénes son más auténticos que otros y quiénes están, yo lo voy a ver siempre desde el lado positivo, no están tratando de forzar la figura, sino que se están redescubriendo como liberales, porque siempre lo fueron y no lo sabían. Y tal vez estos líderes emergentes ya pueden ser diputados, senadores, o tal vez ni siquiera estar ocupando un puesto público ahora. ¿Reconoce alguno de ellos como tal vez que tenga esas características de meritocracia, que los vea idóneos para entrar al gobierno? Mira, siempre se dice que esta asamblea no sirve para nada, es la peor asamblea de la historia de Bolivia. Creo que en muchas cosas tienen razón, pero yo creo que no hay que generalizar, sin decir nombres ni nada, pero creo que hay figuras importantes que emergen detrás de todo este caos, ¿no es cierto? Emergen figuras importantes. Creo que hay gente joven, hay gente más madura también, más que madura, hay gente, digamos, de mayor edad, y con más experiencia, porque han estado en otras como miembros del legislativo en otras ocasiones también, y actúan con bastante madurez, creo que buscan realmente lo que es mejor para el país. Lo lamentable, Paola, es que creo que se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Eso es lo lamentable, ¿no? Ves gente luchando, esforzándose, y yo digo, por Dios, qué frustrante debe ser, ¿no?, querer realmente hacer las cosas bien y no poder hacerlo, ¿no? Primero porque tienes una asamblea secuestrada por el Poder Ejecutivo, entonces no importa cuánto grites, patalees, no importa cuántas ideas nuevas lleves por el bien de este país, no va a terminar en nada, ¿no? Y me imagino que esa gente se va frustrada todos los días a su casa, pero capaz con la satisfacción, ¿no?, de haber cumplido
con haber por lo menos tratado de promover algo, ¿no? Creo que hay gente muy valiosa y mucha de esa gente creo que va a ser rescatada y reconocida por la gente. ¿Y por qué no se anima a dar los nombres? Si es algo bueno, No, tal vez. no, yo creo que no creo que se debería necesariamente hacer eso, porque eso empieza a generar todo tipo de especulaciones y discusiones. Ujú. Y también comentarte que con muchos de ellos tengo conversaciones que evidentemente eh, yo creo que toda conversación, yo soy consultor, eh, igual que un médico, un abogado, conversa con ciertas figuras y eso se tiene que mantener en el ámbito de la confidencialidad, que es la base fundamental de la confianza. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. ¿Cuáles cree que son los factores fundamentales para las elecciones de este año? Para, ya sea, tal vez usted apoya a la oposición, no, es decir, tal vez no quiere que ganen más, estoy suponiendo, tal vez por lo que usted menciona en las entrevistas, pero ¿qué cree que es fundamental para que la oposición gane? ¿Y qué tipo de oposición también? Bueno, yo creo que primero es todavía, y digo todavía porque creo que hay tiempo, importante trabajar hacia una unidad de la oposición. Pero tiene que ser una unidad en base a principios, en base a un programa que los una. Porque no puedes mezclar papas con tomates y qué sé yo, ¿no es cierto? No va. Eso no es unión. Eso es una bolsa del mercado, ¿no es cierto? No llega a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. Y lo fundamental es lograr 3 cosas. Remover al masismo del poder. 2, lograr el apoyo suficiente de la gente con una votación importante, principalmente en la primera vuelta. Y 3, con ese apoyo lograr la gobernabilidad y la posibilidad de hacer los cambios que son necesarios en este país. No lo vas a poder hacer si no tienes el apoyo suficiente. El apoyo de la gente reflejado en una asamblea plurinacional, ¿no? Y que esa asamblea pueda ayudar y coadyuvar para los cambios inminentes y rápidos que tienes, y inmediatos que tienes que hacer, ¿no? en el país, ¿no? Algunos hablan que en 100 días va a conseguir dólares. No, va más allá de eso. No te voy a decir en cuántos días, porque creo que me parece que es un ejercicio innecesario, pero sí, en los primeros días, no solo conseguir dólares, tienes que conseguir institucionalidad, tienes que conseguir respeto a la ley, tienes que conseguir Estado de Derecho, seguridad jurídica, tienes que conseguir respeto a la propiedad privada, tienes que conseguir igualdad ante la ley, o sea, hay muchísimas cosas que tienes que conseguir de forma paralela a una estabilización de la economía, ¿no? ¿Y cómo se puede justamente, el foco de, creo, muchos precandidatos es el tema de la economía, porque creo que es lo que nos afecta a todos, Así pero además de la economía, el tema de la justicia, por ejemplo, ¿cómo se puede recuperar el Estado de Derecho, como usted lo menciona, y tener una justicia real para todos? Mira, cuando uno ve las encuestas, claramente el tema de la economía es el problema principal. Y de lejos a los otros problemas. Entonces, evidentemente hay que trabajar sobre eso. Pero la economía es una parte, ¿no?, de las funciones que se tienen que restablecer desde el Estado. Entonces hay, evidentemente, como te decía, temas, por ejemplo, como restablecer el Estado de Derecho en este país y el respeto a las leyes. Pero hay una cosa, Paola, que es bien importante. Estamos en una situación donde las leyes están, no es que no hay leyes. Lo que pasa es que no se las hace cumplir.
y no hay igualdad ante la ley. Entonces eso hace que tengamos todo este desorden también. A ver, el avasallamiento de la propiedad privada, ¿no es cierto? Eso es contrario a la ley, es un delito penal. Sin embargo, no se hace nada al respecto. Eso es parte de la debilidad de las instituciones también en este país y la falta de institucionalidad. Pero eso está destruyendo y ha destruido en gran parte la confianza, ¿no es cierto?, que uno puede tener con tu tierra, tu casa o lo que sea, ¿no? Entonces tú eres un productor en el oriente, tienes que estar rezando todas las noches que no te quiten tu propiedad, porque en cualquier país, si alguien avasalla tu propiedad, tú tienes inmediatamente la acción de las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, para restituir el orden y devolver la propiedad. En Bolivia es todo lo contrario, las autoridades vienen a coadyuvar a los avasalladores, ¿no es cierto? Tienes un Estado cómplice de la ilegalidad, ¿no? Entonces, y eso se hace principalmente y fundamentalmente haciendo que quienes estén a cargo de las riendas de este Estado, ¿no es cierto?, repongan el cumplimiento de la ley como uno de los temas principales. Hablamos que hay que reducir el Estado, sí, definitivamente hay que hacerlo, pero no por eso tiene que reducir su fortaleza. Más bien todo lo contrario, tiene que achicarse el Estado y al mismo tiempo tiene que volverse más fuerte, ¿no? Esas son las variables con las que hay que trabajar. ¿Cómo es posible que tienes un ciudadano, no sé, al final de cuentas es un ciudadano, o debería ser un ciudadano como cualquiera de nosotros, llamado Evo Morales, ¿no?, con órdenes de aprehensión, pero nadie puede hacer absolutamente nada? ¿Cómo es eso posible? No solo eso, hoy de manera desafiante ha firmado, ¿no es cierto?, con el Frente para la Victoria, ha conseguido una sigla que muchos ni siquiera pueden conseguir para ser candidato, ¿no?, cuando está siendo, entre comillas, buscado para ser aprehendido. Ese es un desafío total a la institucionalidad de este país y una falta de respeto total no solo a los ciudadanos y a las instituciones. Y él lo puede hacer porque se siente que todavía tiene el poder absoluto para hacer lo que quiere en este país. Pero, por ejemplo, el tema de la justicia indígena originaria campesina es un punto en el que muchos rechazan esto, porque sí se puede decir que muchos alegan que esto va en contra de la igualdad ante la ley, porque claro, un delito que se cometa en tal vez una comunidad indígena está sancionado de otra manera, tal vez muy mínima o tal vez ni sancionado en como lo es en las ciudades, por ejemplo. ¿Usted cree que esto está bien o no? No, yo creo que debemos ir por la igualdad ante la ley. Entonces la sociedad boliviana, todos tenemos que sentarnos, ¿no?, a ver cuál es la justicia que vamos a tener. No podemos tener diferentes tipos de leyes, para diferentes grupos sociales, ¿no? La cosa es que tiene que haber igualdad ante la ley, ¿no? Entonces creo que un país que no tiene eso como un principio básico en sus aspectos legales, en su jurisprudencia, siempre va a tener problemas, a tener conflictos, a tener inseguridad jurídica. Y hablando tal vez un poco más de su experiencia personal, ya que usted tiene experiencia en la bolsa, ¿cuál crees que es el estado financiero y bancario en Bolivia? Si sacaríamos un balance, digamos, de la economía boliviana, nos vamos a encontrar en una situación muy compleja. Un estado de resultados negativo, es decir, donde los ingresos son menores a los egresos, y una situación patrimonial muy comprometida, ¿no? Los países no llevan un balance como una empresa, pero de manera nocional uno se puede dar cuenta, ¿no?, de que cualquier cosa que gasta más de lo que tiene se come patrimonio, se come riqueza y termina en una crisis total y absoluta. Bolivia está encaminado
como país, ¿no?, está encaminado a una crisis aún más profunda. Y desde su experiencia personal, ¿usted intentó tal vez o participó dentro del sistema bancario del país y tal vez tuvo una mala experiencia? No, del sistema bancario, no, nunca he participado yo del sistema bancario. Sí he tenido un rol muy importante en la generación, por ejemplo, de las normas para el mercado de capitales. Yo soy coautor y en realidad he dirigido la redacción de la ley del mercado de valores en Bolivia, de la misma manera que lo hago en otros países. Con el sistema bancario no he trabajado nunca, pero sí he asesorado y he armado mecanismos financieros que muchos de los bancos utilizan hoy en día, ya sea como mecanismos de inversión, por ejemplo. He introducido yo en este país un mecanismo de inversión que se llama la titularización. ¿Y de qué trata? Tú sabes que las empresas pueden financiarse emitiendo acciones o emitiendo bonos, es decir, endeudándose, ¿no?, o dando una participación en su capital, es decir, se están financiando por el patrimonio o se pueden financiar por el pasivo. Yo he introducido la técnica de financiarse por el activo, algo que en Bolivia se pensaba que nunca se puede hacer, pero se hace en muchos países. Entonces, básicamente, tú puedes financiarte como empresa, y no solamente como empresa, lo he trabajado con alcaldías, por ejemplo, haciendo titularizaciones también, con cargo a tus flujos futuros, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, si lo ponemos desde el punto de vista de una persona que trabaja, tiene un salario todos los meses, por decir, gana $1,000, para ponerlo de alguna manera, al mes, son $12,000 al año, en 10 años serían 120,000. Resulta que la titularización te permite vender tus 120,000 de salario futuro por, digamos, $100,000 hoy. Entonces tú vendes tu flujo futuro a través de certificados que se llaman títulos valores en la bolsa de valores. Y ese mecanismo, que es tan innovador, he tenido la fortuna y el honor, ¿no?, de haber trabajado en introducir ese mecanismo en Bolivia. Y Bolivia, hasta más o menos el 2011, 2014, ha sido uno de los líderes de la titularización en Latinoamérica. Hoy en día, cuando se habla de bonos de carbono o se habla de que se va a vender el litio a futuro, en realidad el gobierno está planteando un proceso de titularización, por ejemplo, ¿no? Hace poco se lo vio junto a Xi. Justamente quisiéramos saber cuál fue el motivo de su encuentro y tal vez si es que llegaron a algún acuerdo. No, mira, como te decía, yo estoy en permanente contacto con actores políticos para hablar de temas de economía, para hablar justamente de programas, de ideas de programas de gobierno. Lo que sí te puedo decir es que siempre me han buscado, ¿no?, para hablar de algún tema, para discutir algún tema. Y sí, también he estado activamente involucrado en estas reuniones, tratando de buscar la unidad, ¿no?, conversando para decir, oye, ¿y por qué no hay unidad? ¿O qué podemos hacer para que haya unidad? Y de alguna manera, capaz sin siquiera planificarlo, me ha llevado a de alguna manera colaborar con algunos de estos grupos, ¿no es cierto?, en hacer contactos, ¿no?, y generar reuniones para buscar la unidad. Y viéndolo desde lejos, yo veo que, caramba, de alguna manera, digo, capaz soy una de las pocas personas que se puede reunir con absolutamente todos en confianza, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos no se pueden reunir entre ellos. Uh-huh. Entonces creo que de alguna manera uno juega un rol que creo que puede ser importante si es que logra funcionar, ¿no? ¿Y usted cree que tal vez mediante su ayuda, justamente porque tiene buena relación, por lo que nos comenta con personas que tal vez no se puedan hablar entre ellos, podría lograr que, por ejemplo, Xi
Branco, que se muestran reacios a formar parte de la unidad de Samuel Tuto, Camacho y Mesa, lleguen a animarse para estas elecciones? Mira, yo creo que lamentablemente, aunque, y debo de aclarar, no solo soy yo, hay otros actores también jugando un rol similar, ¿no? Que he llegado a conocer, por ejemplo, un par de personas también que capaz sin tener una cobertura mediática grande o importante, ¿no es cierto?, están colaborando en eso también. Hay la verdad un movimiento importante, pero sí he notado que de alguna manera, por la decisión propia, ¿no es cierto?, de este grupo inicial, lo llamemos de los tradicionales, se ha hecho un corte, ¿no? Había intercambios muy importantes, digamos, de alguna manera entre todos, excepto Manfred, que siempre desde un momento decidió estar solo, ¿no? Aunque te diría que capaz hace muchos meses atrás también había, de alguna manera, conversaciones antes de declararse candidatos y qué sé yo, ¿no? Pero claramente ahora ha quedado dividido el bloque emergente y el resto, ¿no? Y eso para mí es una pena porque todavía hay un potencial muy importante fuera de este grupo. Es más, creo que las ideas más innovadoras y de un cambio más profundo en este país están en este bloque, ¿no es cierto? O en este grupo, más que bloque, en este grupo de líderes, ¿no?, o potenciales candidatos que no han sido tomados en cuenta, ¿no?, en este otro grupo. Y creo que el hecho de que no hayan sido tomados en cuenta, o sea, no significa que han sido dejados de lado, sino que se ha reconocido más bien de que es un grupo con diferencias muy grandes con este otro, ¿no? O sea, de alguna manera el grupo emergente ha reconocido que ese grupo tiene muchas diferencias en formas de pensar y por eso capaz yo creo que no han formado parte de este otro, ¿no? ¿Por qué cree que Manfred tal vez tuvo este cambio de opinión al lanzarse como un candidato único y eliminar toda la posibilidad de unirse con este bloque opositor? Mira, yo creo que el mismo Manfred obviamente puede responder esa pregunta mejor que yo. No tengo yo suficiente conocimiento para decirte por qué, pero todo aparenta que evidentemente con los cálculos que él ha hecho, con las evaluaciones que ha hecho, seguramente él ve que manteniéndose aparte, ¿no?, está en mejor posición. Porque seamos claros, todos o están unidos, ¿no es cierto?, o siguen desunidos de alguna manera, porque están haciendo cálculos, ¿no? Si les conviene, se unen. Si no les conviene, no se unen. Seamos claros, así funciona esta cosa, ¿no? Entonces, son temas, obviamente, de interés y conveniencia propia. Este grupo también ha decidido, vamos a hacer los cuatro porque nos convienen los cuatro, ¿no? Es el mejor de nuestro interés, seguro han dicho, es que seamos solo los cuatro. Y después han invitado a algunos, ¿no?, de este otro bloque. Entonces cuando aparece Vicente y Amparo y saltan a este otro, es porque ellos ven también que les conviene. Todo es un tema de conveniencias. ¿Es verdad que Manfred Reyes Villa le ofreció la vicepresidencia? He tenido muchas reuniones, como te digo, con varios. Te hablaré de manera general que en muchos casos han habido ofertas para ciertos cargos. Pero lo que sí yo no podría hacer es decirte exactamente con quién, cómo y qué se habla, ¿no? Porque eso ya es un tema tremendamente confidencial y estaría violando, digamos, la confianza que tengo con las personas que estoy hablando, ¿no? Entonces no podría decirte exactamente ni revelar, digamos, qué es lo que se habla, ¿no? Pero tal vez usted se animaría a entrar dentro de tal vez un binomio, independientemente sin decir los nombres, digamos, para estas elecciones. Mira, tendría que ser un binomio que obviamente es cabeza de un proyecto liberal. Perfecto.
Para terminar la entrevista, tal vez algún mensaje que quiera darles a los jóvenes. Sí, yo creo que los jóvenes tienen que darse cuenta y tienen que saber que como nunca en la historia eleccionaria de este país, los jóvenes hoy día son responsables del cambio o de la continuidad del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque estadísticamente y matemáticamente se puede ver que el 60% más o menos de los votantes son jóvenes. O sea, 60% del voto. Eso le da a los jóvenes un altísimo grado de responsabilidad en estas elecciones. Entonces, yo a través de tus cámaras quisiera apelar a la conciencia de los jóvenes de realmente involucrarse en estos temas. Sabemos que muchos jóvenes están reacios de participar en política, ¿no? Porque están confundiendo la política con la politiquería. Y eso es muy razonable, porque este país está lleno de politiqueros y de politiquería, ¿no? Entonces, es importante que esta juventud, esa esperanza que se tiene en el cambio, la puedan llevar a cabo, la puedan ejecutar. Creo que es fundamental esa participación, y como decía Agustín Laje, ¿no es cierto?, que no sea la generación idiota, ¿no? Más bien todo lo contrario, que sea la generación de la nueva política, de la promoción del cambio, y no solo eso, la ejecución del cambio, porque los jóvenes tienen que participar activamente también en lo que podría ser un nuevo gobierno. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.